Bienvenidos a su programa Poder Ciudadano. Les saluda con mucho gusto Juan Carlos Flores Aquino y ya lo sabe, lo invitamos a que se suscriba a este canal de YouTube Poder Ciudadano para que pueda seguir viendo nuestros contenidos. Hoy especialmente les presentaremos algo que tiene que ver con una bebida que seguramente a usted le gusta, porque además de que está de moda, pues está muy buena. Y me refiero al mezcal, en especial para todos mis amigos, mis amigas del estado de Oaxaca, aunque también se produce buen mezcal en Guerrero y en otros estados, ya nos lo platicará aquí nuestro invitado. Y tengo el gusto de saludar y presentar al maestro Abel Alcántara. Él es el presidente de Maestras y Maestros del Mezcal, Asociación Civil, y un extraordinario amigo de hace muchos años. Abel, bienvenido a Poder Ciudadano. Pues muchas gracias a ti, a tu equipo, y muchas gracias a tus radioescuchas o las gentes que te ven. Gracias. Vamos ahora a platicar sobre uno de los mejores destilados del país y del mundo, que es el mezcal. Una bebida pues, que podría clasificarse prehispánica y que además le da trabajo y que tiene que ver mucho también con el trabajo que hacen nuestras familias campesinas, indígenas, a lo largo de todos estos estados, Abel, y que pues como tú lo estás platicando, explicando, tiene todo un proceso de elaboración muy, muy fino. Así es, no hay comparación entre el número de empleos que genera el mezcal tradicional y el número de empleos que genera el mezcal industrial. El mezcal tradicional está generando alrededor de 350, 500 mil empleos, sin saberlo de cierto porque no tenemos cifras del INEGI. Vamos a solicitar muy pronto que nos den o que hagan el censo a los maestros del mezcal como una actividad importante que se desarrolla en este país. Y pues sí es cierto, también el mezcal tiene la característica de que es el primer mestizo de este país. Yo creo que por ahí anda con el mole. Dicen que se elaboraba antes de que llegaran los españoles. No lo creo yo. Yo creo que el mezcal se empezó a producir con el alambique persa que inventó Nasir Asir, que se llevó a Arabia, de Arabia se llevó a España, a Andalucía, y de Sevilla, del puerto de Tres Palos, partió rumbo a Canarias, y de Canarias a la Villa Rica de la Veracruz, y de ahí seguramente a Puebla, a el Marquesado, a la Verde Antequera, y después a la Ciudad de México. Y hay otro alambique que viene de el occidente, y ese es un alambique filipino que es otra versión de una forma de destilar, porque cuando llega Cortés, termina la conquista de la Gran Tenochtitlan y empieza a mandar barcos a las Filipinas, en particular la nao de China, que todo el mundo conocemos, que llegaba a Acapulco. Ese viaje desde Filipinas hasta Acapulco, ¿no? Es el viaje de Filipinas hasta Acapulco. Manila. El problema es que empiezan a salir los barcos en 1525, 26, 27 y no regresan hasta 1571, agarrando las corrientes que lo llevan a San Francisco, y de San Francisco bordea toda la costa mexicana para llegar a Jalisco, a Acapulco y a otros lugares. Y ahí llega el alambique filipino. De tal manera que estos dos alambiques, el persa y el filipino, son los instrumentos con los cuales se puede dar un encuentro virtuoso entre la cultura árabe, persa, española e indígena. Los indígenas conocían el trabajo con el maguey,
sabían cortarlo, sabían cocerlo y sabían fermentarlo. Cocerlo para el azúcar, para los endulzantes y fermentarlo para el pulque. Hasta ahí creo que llegaban los indígenas, pero con el alambique chino y el alambique persa empieza a producirse el mezcal, que se le llamó en lo que antes, lo que hoy es Guadalajara, se le llamó vino mezcal. ¿Vino mezcal? Y acá simplemente fue la primera mezcal. En el occidente. Ajá. Y por acá, por Oaxaca, mezcal. Mezcal. Que es una palabra de origen náhuatl. Ya los mexicas estaban bien establecidos en Oaxaca, habían conquistado todas las regiones y habían establecido pues su cultura, y muchas de las palabras como mezcal son de origen indígena. Fíjate, yo pensaba que tenía origen zapoteca, entonces es náhuatl. Es náhuatl, así es. La palabra mezcal. Así es. Mira, es importante, siempre se aprende algo nuevo. Sí, entonces ya estando la producción, creo que se empezó a producir el mezcal en las haciendas. Yo no creo que los españoles le permitieran a los originales, a los indígenas, producir el mezcal. Yo creo que tenían controlada la producción del mezcal, y tú conoces también el Camino de la Plata, que iba desde aquí, de la Ciudad de México, hasta Nuevo México, hasta Santa Fe, Nuevo México. ¿Sí? Y por ahí se llevaba el mezcal blanco para los mineros y el mezcal metido a barrica para los patrones. Finalmente, quien tomaba mejor mezcal, pues eran los trabajadores, los mineros, los indígenas, porque el buen mezcal no se mete a barrica. Pero con la influencia española, los españoles metían el mezcal a la barrica y le quitaban sus aromas y sabores originales y le daban el toque de la madera, y junto con el toque de la madera lo suavizaban, y pues ese era el mezcal que se producía para los patrones. Oye, luego, el mezcal blanco entonces es mucho mejor que el mezcal añejado, hasta la fecha. El mezcal blanco es como se debe tomar. Conserva, el mezcal necesita que la planta tenga madurez, y pasa de 6 a 30 años en tierra, tomando sol, agua, caca de vaca, aire, los aromas y sabores de los árboles y de otras plantas que los acompañan, de los animales, y todo eso es lo que finalmente le da el aroma y el sabor al mezcal. Si tú lo metes a barrica, se lo quitas. Es un crimen meter un mezcal a barrica, porque, insisto, le quita los aromas y sabores originales y le das el de la madera. Entonces, tenemos que respetar los usos, las costumbres, las tradiciones, y beber buen mezcal. Por ejemplo, el whisky, tú vas a tierras altas, tierras medias, tierras bajas y la isla, metes la copa para tomar un poco de whisky. Cuando está saliendo del destilador, lo pruebas y huele mal y sabe muy mal. Pero en el caso del mezcal, tú metes la copa cuando está chorreando, goteando, y ya sabe bien y ya huele bien, aunque esté caliente. Esa es la particularidad de los mezcales. Por eso yo me atrevo a decir que el mezcal es uno de los destilados del mundo. Ya ha generado entre la clase media y la clase media alta un fenómeno de vanidad de vanidades, se puede decir, porque llega muchísima gente a los encuentros de distintas partes de México y de distintas partes del mundo a opinar a qué huele, a qué sabe, qué características tiene, y se convirtió en algo así como un producto
que le da estatus a la gente. Nada más describo, ni juzgo si está bien ni está mal. Simplemente digo que es un fenómeno que no generó el tequila. El mezcal lo está generando. Tú no ves a la clase media y la clase media alta ilustrada dando opiniones sobre el tequila, pero sí con el mezcal. Y te pueden decir, mira, este huele a rosas y este huele a hierbas, este sabe a cítricos, en fin, te encuentras con un nuevo fenómeno que despliega una idea de vanidad y de estatus social. Oye, Abel, estás platicándonos y me parece muy importante que le expliques a nuestros amigos de Poder Ciudadano esta diferencia entre el mezcal que le llamas industrial y el mezcal tradicional. Es el término que tú usaste, porque finalmente lo que entiendo que la asociación que tú representas es defender el mezcal tradicional. Cada vez más los magueyes cultivados, el agave azul tequilana Weber en el caso del tequila y el espadín en el caso de el mezcal industrial de Oaxaca, están tomando las tierras que pertenecían a los magueyes silvestres y endémicos de cada región. Y cada vez más se van disminuyendo las posibilidades que tiene la permanencia, la sustentabilidad del mezcal. La diferencia fundamental es que en el mezcal tradicional tenemos en cada región 1, 2 o 3 magueyes. Por ejemplo, tú vas a Durango y subes al mezquital, y en el mezquital Durango vamos a tener el verde, vamos a tener el cenizo de montaña y vamos a tener el chevrey. Y esos magueyes tienen un aroma, un sabor y una forma por la forma de elaborarse y por el ambiente en que se desarrollan. Si vas a Sola de Vega, Oaxaca, vas a encontrar que ahí está el tobalá, que ahí está el coyote, el blanco, el conejo y algunos otros magueyes. Y así cada región mezcalera del país tiene sus propios magueyes. En el caso del mezcal industrial, no. El tequila tiene solamente agave azul tequilana Weber, que es el maguey que se utiliza para hacer el tequila. Y en el caso de la industria, tienen solamente el maguey espadín. Es el mezcal espadín. Y tú metes una piña a la banda sin fin, verde, y al final tienes mezcal industrial de 38 grados. En el caso del mezcal tradicional, tú tienes que esperar 12, 15, 17, 18, una cantidad de años, 24 en el caso del tepextate, del arroqueño, y tienes que cortarlo cuando ya quiotea. Si quieres que tenga más dulce, lo cortas, lo capas y lo dejas ahí 1 año o 2 años más. Después de eso, lo gimas, es decir, le quitas las hojas, lo trasladas a el palenque, la vinata, la taberna, y ahí en un horno de tierra metes las piñas cortadas en piedras ardiendo, lo dejas 1 semana, lo sacas, lo trituras a mazo o con tahona, de ahí lo metes a fermentar y después de la fermentada lo metes a destilar en ollita de barro o en alambique de cobre. Esa es la gran diferencia. Ese es el mezcal tradicional que elaboran las familias indígenas y campesinas de 60 regiones, de 20 estados, y pues que conforman toda una historia y una tradición que necesitamos respetar, dignificar y reconocer. Estamos planteando la
realización de la premiación y el reconocimiento a los decanos del mezcal, aquellos hombres y mujeres que tienen 50 años haciendo mezcal. Que la Secretaría de Cultura le llegue este mensaje de la premiación a aquellos maestros mezcaleros, que debe haber muchos que tengan ya 50 años haciendo mezcal, y que el presidente López Obrador pues aproveche esas mañaneras que luego se desperdician en muchas cosas menos en lo importante, que le dedique una mañanera al mezcal, ¿no? Digo, pues, diario está en Televisión Nacional, que pues por lo menos una mañana se la dedique al mezcal el presidente de la República, ¿no? Yo creo que podría dedicarla fácilmente. Además, son de los temas que no mueven, manejan en general los partidos políticos. Nosotros hemos propuesto un proyecto de ley que se llama el proyecto de ley de los mezcales tradicionales de México. La metimos al Senado. Primero la quisimos meter a la Cámara de Diputados, pero pues nos dejaron plantados nuestras amigas diputadas, y lo pasamos después a Cámara de Senadores con el senador Dante Delgado, y ahí está en manos del senador Narro, y esta ley plantea varias cosas, entre otras fundamentalmente el rollo medioambiental. Es decir, necesitamos rescatar, salvaguardar, cuidar los magueyes silvestres, algunos ya en peligro de extinción. Tenemos que cuidar los animales que merodean los magueyes. Tenemos que cuidar el agua, porque sin una agua de pozo o de manantial no se hace buen mezcal. Necesitamos muy buen agua para hacer mezcal. No puedes hacer agua con el agua que nosotros utilizamos aquí en la Ciudad de México o con el agua corriente. Necesitamos agua muy... El agua pura. El agua pura. Que sea de la montaña. Así es, el agua de la montaña. Y también, pues necesitamos preservar la forma de hacer el mezcal, que la gente mantenga la manera, el método con el cual ha hecho el mezcal durante 400 años. Necesitamos también preservar los usos, las costumbres, las culturas, las tradiciones de cada región. Por eso necesitamos una ley, y luego necesitamos una denominación de origen más permisiva, sí, más flexible. Está en 7 estados o 9. Está en 2 estados, pero quitan ya. Y ponen. Y a mi juicio, la denominación de origen es un instrumento de control y de chantaje. Y pues en muchos de los casos se considera... Intereses económicos, ¿no? Intereses económicos, y lo que nosotros necesitamos hacer es salvaguardar esas regiones que todavía en este momento producen el mezcal. Entonces, por lo tanto, no vamos a ponerle exigencias, sino al contrario, vamos a ayudarles. Por ejemplo, las regiones de Nuevo León, La Cebolla, Santiago, que producen mezcal, hay que ayudarles a que sigan produciendo ese mezcal. Por ejemplo, el mezcal Campanilla de San Luis Potosí, de Mezquitic de Carmona, hay que ayudarles. Son 4 familias de 50 que había produciendo el mezcal Campanilla. Hay que ayudarles a que se preserve esa tradición, esa cultura en Mezquitic de Carmona, que está como a 20 minutos de la ciudad de San Luis. Entonces, todo lo tenemos que adecuar a el mezcal tradicional, porque las leyes, las reglas y las instituciones fueron hechas para el mezcal industrial, para que fuera rentable, para apoyar a los dueños de las grandes marcas. Y ahora necesitamos voltear a nuestro país, voltear a nuestra historia y empezar a apoyar con nuevas leyes, con nuevos reglamentos y con nuevas instituciones a los mezcales tradicionales de México. Pues cuenta con Poder Ciudadano, maestro Abel Alcántara, para poder promover el mezcal tradicional, el mezcal, ¿está bien correcto decirle artesanal? Mejor tradicional. El mezcal tradicional, hay que seguirlo apoyando, y por supuesto que esto llegue a quienes debe llegar, que es al gobierno, para que sigan apoyando, impulsando este trabajo con tanta falta de reconocimiento. Y Abel, pues felicidades por este trabajo que estás realizando ahí con los maestros y maestras del mezcal. Muchas gracias.
Nos vemos pronto. Gracias por el espacio, gracias a ustedes también. Nos vemos pronto en su programa Poder Ciudadano. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta pronto.